Ya. En este video vamos a explicar en el fondo qué son los fragmentos, ¿bien? Y principalmente un fragmento se podría decir que es como un panel, ¿bien? En donde nosotros podemos cargar en una actividad muchos fragmentos, ¿bien? Una de las ventajas es que en el fondo, en vez de ir actividad por actividad, la idea es poder tener solamente una actividad, ¿bien? Y en esa actividad poder ir cargando distintas interfaces, ¿bien? Que son los fragmentos, ¿bien? Por lo tanto, maneja mucho mejor los recursos dentro de lo que es un desarrollo. Bien, y la idea es que en realidad, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, que son los Drawer Layout, la idea es que nosotros podamos cargar en un contenedor estos fragmentos. Bien, recuerdan en el video anterior que habíamos definido, en este caso, voy a borrar esto de acá, si no me equivoco, estaba haciendo las pruebas. Delete anyway. Ok, delete anyway. Y esto de acá también lo voy a borrar. Bien. Estábamos haciendo, ¿cierto? Dentro de la activity main estábamos creando esto, ¿cierto? Habíamos comenzado el drawer layout que se compone principalmente de dos componentes. Uno es el menú izquierdo, ¿cierto? Que vendría siendo el list view, que ya explicamos cómo cargarlo, cómo agregarle un icono, eso. Y principalmente el otro es el contenido, el content frame. Bien. ¿Y qué vamos a hacer en este content frame? Vamos a cargar, en este caso, las interfaces que estimemos convenientes dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos del drawer layout. Bien. Ahora, dentro de lo que es la definición, bien, entonces la idea es poder tener solamente una actividad. Bien, y en esa actividad, dependiendo de la opción, poder cargar distintas interfaces. Al igual que las actividades, los fragmentos tienen un ciclo de vida, pero para no, en el fondo, no extender el video, tenemos que decir que el fragmento en cierta medida depende de la activity, ya que si la activity se destruye, el fragmento también se destruye. Bien. Pero si se fijan, tienen los mismos métodos, bueno, algunos, ¿cierto? Son muy similares en términos de el onResume, por ejemplo, el onPause, el onDestroy, etcétera. ¿Bien? Entonces, o sea, tienen los mismos métodos que se podrían sobreescribir en caso de que va a depender mucho de la aplicación que nosotros queramos desarrollar. ¿Bien? ¿Cómo se crea un fragmento? Muy sencillo. Nuevo, fragmento, fragmento en blanco. ¿Bien? Entonces, de esa manera creamos un fragmento. El fragmento se debe crear, ¿cierto? Y con un archivo asociado que es un XML, ya que el fragmento es como un panel, es como una interfase, ¿verdad? Pero esta interfase va cargada sobre una activity. ¿Bien? Existen dos tipos de fragmentos. Bien, el fragmento que es estático, bien, el que no vamos a trabajar acá en este video, sino que nosotros vamos a trabajar con un fragmento que más bien es un fragmento dinámico. Bien, la idea es que, y eso es lo que en el fondo vamos a tener que definir en el drawer layout, ¿verdad? O sea, yo pincho en una opción y esa opción yo cargo un fragmento. Luego, si pincho en otra opción, ese fragmento debería reemplazarse por un nuevo fragmento. Bien, por lo tanto, el proceso para poder crear fragmentos o los objetos que vamos a tener que necesitar en este caso tienen que ver principalmente eh, con crear fragmentos, bien, dependiendo de lo que queramos hacer. Necesitamos un Fragment Manager, bien, para poder gestionar el tema de crear las transacciones asociadas a los fragmentos para poder, en este caso, reemplazar o eliminar, etcétera, bien. Y un Fragment Transaction. Bien, entonces si nos fijamos la forma en cómo nosotros podemos trabajar es muy sencilla y eso es lo que en el fondo vamos a tratar de explicar acá. Bien, nuestro proyecto. Bien, entonces nuestro proyecto, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ordenar un poco nuestro proyecto, ya que si nos fijamos, ¿verdad? Tenemos nuestro menú left, que es nuestro list view, y tenemos el drawer layout. Bien, tenemos además esto de aquí, que se llama cargar opciones. Bien, y aquí lo que hacemos es cargar el adaptador. Bien, por otra parte, lo que habíamos hecho también es codificar esto de acá, que es la configuración del Action Bar Drawer, para que nos aparezca el icono, el botón de retroceso,
¿verdad? Y con la configuración de los métodos que están más abajo, ¿cierto? Que tiene que ver principalmente con la configuración del action eh, bar drawer, ¿bien? Ahora, por otra parte, lo que vamos a hacer es ordenar esto. Por lo tanto, vamos a crear un método privado vacío que le vamos a llamar configurar o configuración del action bar drawer. ¿Bien? Action bar drawer. Y lo que vamos a hacer en realidad es dejar el onCreate más livianito, es decir, toda esta configuración de aquí, bien, la vamos a, esto también, la vamos a cortar y la vamos a dejar acá, bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿cierto? En esta parte de aquí, es llamar al método configuración action bar drawer, bien. El cargar las opciones también vamos a crear un método privado. Bien, voy a sacar esto un poquito ahí. Vamos a crear un método privado. Bien, abajito del onCreate creamos un método privado que se va a llamar cargar opciones. Bien, ahí está. Y la idea es que nuestro código quede más ordenado en el... Entonces esto lo podemos tomar. Control X, Control V. Bien. Y aquí le ponemos el método cargar opciones. ¿Ven? Entonces ya tenemos listo un poco más ordenado lo que es el, el código. ¿Bien? Al final del código lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a codificar en este caso los fragmentos. ¿Bien? Pero antes de codificarlos, ¿bien? Vamos a crear los fragmentos. ¿Bien? Vamos a crear solamente dos fragmentos para no extendernos. La idea es entender el proceso. ¿Bien? Si quisiéramos en este caso crear un adaptador, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, perdón, un fragmento. Nuevo, eh, fragment, fragment blank. Le vamos a poner un nombre, se va a llamar fragmento 1. Bien. Y la idea es que no nos cree ninguno de estos métodos que nos dice crear una interfase, un factory methods, algunos métodos especiales. Le decimos que no, ya que el código que se genera es muy extenso. Bien, entonces la idea es que no. Finalizamos y nos va a crear un fragmento que es una Java class, bien, que hereda de fragment. Bien, tenemos esto de aquí, bien, y posteriormente a eso lo que nosotros tendríamos que implementar a continuación es el diseño, bien, el diseño de nuestro acá está, aquí está, bien, el diseño de nuestro fragmento. Si se fijan, es muy similar a lo que hemos estado trabajando. Bien. Ahora, con respecto al fragmento, dentro del apunte, por defecto viene así. Bien. Si tuviéramos botones, por ejemplo, si tuviéramos botones, quisiéramos programar algún evento, tendríamos que hacerlo en el fragmento. Bien. Ahora, por otra parte, dentro del desarrollo, los fragmentos, que más acá están, el desarrollo de un fragmento, acá, por ejemplo. Por defecto, el fragmento en el onCreateView lo que hace es retornar inmediatamente, acá, retorna un inflate, rlayout fragment-fragmento 1 container false. Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos programar algo, esto tendría que hacerse, se podría hacer un arreglo acá, como aparece aquí en el documento. Bien, eso lo voy a dejar en la descripción del video o en la intranet. En el documento, en el fondo, ese retorno lo guardamos en un view, de tal manera que por medio del view nosotros podamos buscar el ID y programar un evento de onClick, por ejemplo, o capturar más datos, etcétera. Bien, entonces todo eso en el fondo se puede hacer. En este caso lo que nos interesa es cargar los fragmentos por medio del drawer layout. Bien, por lo tanto vamos a ir a nuestro código. Bien,
Y en nuestro código, más que en el fragmento mismo, vamos a trabajar nosotros en el diseño. Bien, este diseño puede ser un frame layout como aparece por defecto o puede ser un relative layout. Bien, va a depender de lo que queramos implementar. Ahora, le vamos a poner aquí a este texto, le vamos a poner fragmento 1. Bien, lo vamos a definir en wrap content. Acá lo mismo, wrap content. Y vamos a definirle en este caso un color. Bien, vamos a definirle un color, text color. Le vamos a colocar un color blanco. Bien, FFF. Vamos a definir además un tamaño, un text size de unos 32 sp. Bien, y lo vamos a centrar. Center vertical true y center horizontal true. Bien. Y al relative layout le vamos a dar acá un background, bien, que le vamos a colocar un color acentuado. Bien. Entonces ese va a ser nuestro primer fragmento. Hacemos el mismo proceso, pero con el fragmento número 2. Entonces lo mismo acá, clic derecho, nuevo, fragmento en blanco. Le ponemos fragmento 2 y lo mismo. No generamos métodos. Bien. Finalizamos y pasa exactamente lo mismo acá. Bien. Entonces el proceso, como les comentaba, vamos a ver unos videos más adelante de cómo poder trabajar con el fragmento, de generar algún evento, mostrar alguna información, cargar otro fragmento, destruirlo, bien. Todos esos elementos los vamos a ir viendo de a poco, pero la idea es que en esta oportunidad lo que importa más o menos ahora es el diseño, que pueda ir de una activity a otro o de un fragmento pasar a otro, bien, por medio de un menú. Vamos a la carpeta res, ahora tenemos un fragmento 2, bien, del fragmento 1 lo que voy a hacer es copiar lo mismo, bien, copiar este completo, bien. En el fragmento 2 vamos a copiar ese text view completo para que no tengamos problemas acá, bien, pero le vamos a poner aquí un relative layout, bien, y el color de fondo, en este caso le vamos a definir un color más bien negro. Bien, ahí. Entonces tenemos dos fragmentos. Bien, ¿cuál es el proceso a continuación? Asociar estos fragmentos con el drawer layout. Bien, entonces vamos a ir a nuestro activity que ya lo habíamos ordenado. Bien, y acá básicamente vamos a tener que programar los eventos. Bien, o sea, vamos a tener que programar un evento de listView que ya también lo habíamos definido en videos anteriores. Por lo tanto, nuestro listView se llama así, menu left. Bien, va a ser un set on item click listener. Bien, new on item click listener. Bien, nos genera ese evento. Ahora, ¿qué es lo que vamos a implementar nosotros acá? Yo aconsejo siempre trabajar los métodos afuera. Bien, vamos a crear un método acá que se va a llamar private. Bien, void, le podemos decir carga fragmentos. Bien, y recibimos una posición, ya que este método position, bien, ya que este método va a ser llamado desde acá por carga fragmentos, bien, y le pasamos el position, que puede ser position o la i. Recuerden que si le aparece a ustedes una i, colocan la i. Bien, ahora vamos a llamar a este método, y este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir la posición, y por lo tanto vamos a hacer un switch por la posición. Y recuerden que la posición, de acuerdo a los videos anteriores, nosotros podíamos tener la posición 0, la 1, la 2, y principalmente eso es lo que vamos a definir. Vamos a definir el caso 0, bien, que sea un 0, que cargue el fragmento 1, ¿cierto? Hacemos el break. ¿Y cuántos casos deberíamos tener? Deberíamos tener 4 casos, 0, 1, 2, 3. En este caso yo voy a definir dos casos solamente porque tengo dos fragmentos, ¿bien? De esa manera. Bien, de esa forma. Bien, ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Además, necesitamos el Fragment Manager, bien, necesitamos el Fragment Transaction y necesitamos los fragmentos, bien, y esos fragmentos los vamos a crear acá, bien.
Entonces aquí ya los tenía yo definidos, si se fijan, acá están creados. Pero este de acá no lo voy a colocar, sino que le voy a poner a este fragmento 1, bien, F1, y el otro se va a llamar private fragmento 2 F2, bien. Esos van a ser los elementos, bien. ¿Qué es lo que vamos a implementar acá? Vamos a crear estos elementos, bien. Entonces el proceso va a ser el siguiente. Vamos a crearlos, puede ser aquí, bien. Configuración de fragmentos, config fragmentos, bien. Principalmente el F1 igual a new fragmento 1, bien. Eso voy a crear, y F2 igual a new fragmento 2. Bien. Vamos a crear una instancia solamente para esos dos fragmentos, bien. Una vez que tenemos eso, pasamos a nuestro método. Nuestro método debemos tener un fm igual a get support fragment manager. Ese es el método que nosotros necesitamos definir, bien. Y lo otro que vamos a necesitar también es un tx, que es un transaction manager que se obtiene por medio del fm.beginTransaction, bien. Ahí está. ¿Qué podemos hacer acá entonces? En el caso 1, la idea es que nosotros por medio del tx podamos hacer un replace. Bien, podemos reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? El contenido que se encuentra en r.id.contentFrame, que es el primer componente de la activity, que sería este, miren. Activity main sería este, ahí está. Vamos a reemplazar en este sector que está ocupando, si se fijan, está ocupando todo, bien. Vamos a reemplazar eso por un fragmento, bien. Entonces, acá, ¿qué le vamos a pasar? F1, bien. Le pasamos el fragmento 1. Lo otro que podemos hacer también es, podemos definir una especie de animación, no sé si lo hará, bien. Pero le vamos a poner un fade, bien, un transit fragment fade, bien. Eso, principalmente. Al final tendríamos que hacer sí o sí un tx.commit, lo vamos a hacer abajo para que no estar haciéndolo en cada caso. Y lo otro que vamos a hacer acá, lo mismo, un tx.replace, bien, lo que había en el r.id.contentFrame, vamos a reemplazarlo por f2 y principalmente hacemos la misma animación, bien, que podría estar también podría estar aquí, mejor. La vamos a dejar abajo para no repetirlo. Sería así y así, bien. Entonces esa sería más o menos la estructura que nosotros tendríamos que usar al momento de cargar un fragmento, bien. Entonces dependiendo de la opción que nosotros elijamos, la 0, la 1, la 2 o la 3, vamos a cargar un fragmento asociado. Vamos a ver si es que, bueno, se nos apagó el móvil, entonces lo vamos a cerrar y lo vamos a iniciar nuevamente. Ahí esperamos un poquito, bien, pero ahora deberíamos en el fondo revisar la documentación. En la documentación ahí hay que, en el fondo hay que tener cuidado a veces porque en realidad dentro de los códigos que aparecen acá aparece como get fragment manager, bien, y en algunos casos da error con el get fragment manager, entonces en ese caso hay que usar otro método asociado que es el get support fragment manager, bien. Si se fijan, ese es para eliminar el fragmento. Si es que en algún momento quisiéramos eliminar algún fragmento especificado, simplemente lo sacamos del contenedor padre o el contenedor base, bien, o simplemente hacemos el replace, bien. Eso, vamos a ver si es que inició. Sí, ahí inició. Entonces ahora lo vamos a ejecutar para ver si es que no tenemos ningún problema asociado a la ejecución, bien. Entonces el código, como se dan cuenta,
crece considerablemente. Mientras más grande sea nuestro proyecto, mientras más opciones tengamos, nuestro proyecto va a ir creciendo. Bien. Entonces recuerden que después, más adelante, voy a dejarles otra opción, bien, de poder generar el fragment layout. Eh, Les voy a dejar otra opción para trabajar, perdón, con el drawer layout, con el navigation view, bien, para que vean ahí la diferencia entre lo que hemos visto hasta el momento con lo que vamos a ver más adelante. Bien, al parecer ya terminó. Ahí tenemos nuestro elemento. Después vamos a cambiarle el título. Bien. Eh, Elegimos la opción 1. Bien. Entonces, si se fijan, ahí cargo la opción 1. Bien. Elegimos la opción 2 y ahí cargo la opción 2. Bien. Acá lo mismo. Bien. Ahora, si se dan cuenta, la barrita, o el menú mejor dicho, no vuelve inmediatamente. Entonces, eso cómo lo podríamos mejorar haciendo acá un drawer, que es el drawer layout, punto close drawers. Entonces con eso ya deberíamos ejecutarlo y no debería, no debería tener errores. Vamos a ver si es que lo carga correctamente. Ahí está, opción 1, bien, fragmento 1, ahí se cierra automáticamente, bien, fragmento 2. Bien. Entonces, como pueden darse cuenta, la animación no sé si se alcanza a ver un poco, como que eh, no se nota muy bien, ¿vale? Pero un efecto ahí de fade, ¿bien? Bueno, eso sería en relación a lo que son los fragmentos. Ahora ya nuestro proyecto está funcional en términos a que dependiendo de la opción que nosotros queramos, nos va a cargar una interfase asociada, ¿bien? Por lo tanto, sería eso en relación al video. Espero que les sirva, ¿bien? Y cualquier duda, cualquier consulta, no olviden mandarme un mail, ¿cierto? O haciendo la consulta respectiva en la misma clase, ¿bien? Lo dejamos hasta acá entonces.